Gracia y paz para cada uno de ustedes, amados hermanos. Les habla una vez más su amigo, el pastor Tony Camargo. Regresemos a la palabra de Dios porque es el alimento espiritual para nuestras almas. Colosenses capítulo 1, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo escribió: Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Pablo inicia la carta a los colosenses dando gracias a Dios porque ellos habían aceptado por fe la verdad del Evangelio. El apóstol ora por ellos y al hacerlo agradece al Padre Celestial. Reconoce que quien merece nuestra gratitud siempre, en todo momento, es Dios, porque la salvación es solo un don de la gracia. No llegamos a ser salvos por obras. Nadie va al cielo por obras. Vamos al cielo gracias a lo que Cristo hizo en nuestro lugar, en su vida y en su muerte. Pablo utiliza el término siempre comenzando el versículo 3. Y cuando dice siempre, quiere decir que Pablo cada vez que oraba por la iglesia en Colosas, él daba gracias a Dios. Pablo escribe que daba gracias porque había oído de la fe en Cristo Jesús que tenían los hermanos colosenses. Ese término fe significa estar persuadido de que algo es verdad y creerlo con todo el corazón, pero es más que simple aceptación intelectual. La fe real, la fe auténtica, produce una vida obediente, es decir, cuando tú has llegado a creer realmente en el Señor, tú serás obediente a lo que la palabra de Dios enseña. La fe te motivará pese a tus imperfecciones, te motivará a vivir para la gloria de Dios. El término fe se deriva del término griego pistis. Ese término viene de la palabra griega peito y de esa palabra peito es de donde se traduce el término obedecer. De modo que el concepto bíblico de fe incluye obediencia y es obediencia a ese objeto en quien depositamos nuestra fe. Ese objeto es el Evangelio, el mensaje que se nos ha predicado. Cuando lo creemos, lo obedecemos. La fe bíblica no es ciega, amados hermanos, ni tampoco es un salto al vacío. Está fundamentada en la verdad de la palabra de Dios. Y esa palabra sustenta la razón y nos dirige a creer que aquello que no vemos es cierto. Por ejemplo, llegas a un restaurante y comes, y aunque no viste a quien preparó la comida, comes con tranquilidad porque estás confiado de que la comida fue bien preparada, que no está envenenada. Sucede también cuando nos montamos a un avión. Nunca hemos visto al piloto, no sabemos si es esquizofrénico, si le dan momentos de locura. Sin embargo, subimos al avión y sin conocer el estado mental del piloto, nos disponemos entonces a despegar a las alturas y confiar que aquel piloto que no conozco, que jamás he visto, lo hará bien. Y estoy poniendo mi vida en las manos de aquel hombre. Esa es la fe. Aunque no hemos visto al Señor, sabemos por los hechos de la palabra de Dios y porque la historia lo corrobora de que Él nació en esta tierra y caminó entre nosotros, fue tentado en todas las cosas pero sin pecado y murió en nuestro lugar. La fe falsa no produce obras, pero la fe auténtica es una fe obediente. El arrepentimiento es el componente inicial de la fe salvadora. Este incluye tres componentes. Número uno, volverse a Dios. Número dos, apartarse del pecado. Y número tres, querer servir a Dios con todo el corazón. Cuando hemos creído en el Señor, abandonamos el pecado y nos sujetamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas para servirle, para obedecerle, para vivir para su gloria.
Arrepentimiento viene del término griego metanoia y se traduce como cambio de mente, cambio de dirección. Es repudio de la vida vieja y una búsqueda apasionada por la vida que es en Dios. Esta fe que va de la mano con el arrepentimiento tiene como su único objetivo a Cristo, a diferencia de la fe vacía que muchos dicen tener. Nuestra fe, al tener como objetivo a Cristo, es tan segura como una casa construida sobre un fundamento sólido, un fundamento firme. Esta es la razón por la cual el apóstol da gracias, aunque está preso, aunque él está encadenado a un soldado. Él agradece al Dios y Padre del Señor Jesucristo porque sabe que si estamos en sus manos, entonces todo lo demás no tiene importancia. Cuando hemos creído en el Señor, en sus manos estamos y allí estamos seguros. Bendiciones a todos.